Buenos días, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla Almor Yosef, director del Ministerio es Jaime, y le doy gracias al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede una vez más la oportunidad de estar aquí en PB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio es Jaime. Hoy nos encontramos en el día 10 del mes de mayo del año 2026, que equivale al día 23 del mes de Iyar, según el calendario de Gilel. En el día de ayer, en nuestro centro de estudios hebraico, el Camino Nazareno, estuvimos reunidos estudiando la sección de la Torá que corresponde a la lectura de ayer, día 9 de mayo, 22 de Iyar. La sección titulada Bejar, que se titula como, se traduce como En el monte, y Bejucotai, que significa en mis preceptos o mis estatutos. Esta sección es doble, abarca desde el capítulo 25 del libro de Levítico, versículo 1 al 27-34, y con esta lectura finalizamos el libro de Levíticos, conocido en el mundo judío como Torat Kohanim, la Torá de los sacerdotes. Y la sección de los profetas que leímos ayer es Jeremías 16, 19 al 17, 14. En los escritos nazarenos leímos Mateo 16, 28 al 20, perdón, 20 al 28. La sección Bejar trata específicamente de los preceptos que giran alrededor de dos conceptos que muy pocas personas conocen y que la traducción en español pues no le hace tanta justicia a lo que realmente esto significa, y es los preceptos conocidos como la Shemitah y el Yobel. La Shemitah es la orden dada, el estatuto dado por Dios al pueblo de Israel de sembrar la tierra por 6 años, y en el séptimo año esta debía ser dejada en reposo. No se debía cultivar, no se debía sembrar, y esto para que así la tierra tuviera su Shabbat, tuviera su descanso, y para efectos de la geografía y el estudio de la tierra de Israel, así la tierra pues no sufriría de explotación ni se dañaría como en otras regiones que la arqueología se ha demostrado, de cómo la sobreexplotación de la tierra hace que ésta se salinice y pierda su utilidad. A la misma vez, el precepto de la Shemitah invita al pueblo de Israel a confiar completamente en su creador, dado que al no poder sembrar ni cultivar en el año séptimo, estos iban a comenzar a sembrar en el año 8, en el comienzo del nuevo ciclo de la Shemitot. Y el Eterno le pregunta, le dice a ellos, si ustedes preguntan qué vamos a comer en los años 7 y 8, eh, Él va a dirigir toda su bondad en el año número 6 para que tengan suficiente cosecha. Y ayer estaba hablando en el centro de estudio de cómo este texto, cuando lo estudiamos con seriedad, descubrimos la importancia de confiar en el Creador. Porque ¿cómo puede una cosecha durar 3 años? Podemos entender que los granos se pueden almacenar y estos pueden resistir tiempo y temporadas. Pero ¿qué tal las uvas? ¿Qué tal las olivas? ¿Qué tal los higos, que son los otros frutos que produce la tierra? Estos de seguro no van a resistir tanto tiempo de almacenamiento. Sin embargo, el Creador le dice a Israel en palabras indirectas: confíen en mí, que ustedes siempre van a tener alimentos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la sección Behar y Bejucotai se van a presentar lo que se conoce como los Hukim, los estatutos. La ley de la Shemitah y la ley de Yobel se entienden que son parte de los estatutos. Los estatutos son traducidos en hebreo como, o su idioma hebreo es Hukim. Y los estatutos son mandamientos que se consideran irracionales. Incluso, desde una perspectiva general, los mandamientos en sí están divididos en dos categorías. Están los estatutos y las leyes judiciarias. Y los estatutos se conocen como Hukim y las leyes judiciarias se conocen como Mishpatim.
donde si usted lee el capítulo 25 del siglo XVIII va a descubrir que el creador le dice a su pueblo que estos debían observar su estatuto y observar sus decretos, cumplir su estatuto y observar sus decretos. Y la palabra y estatuto es la palabra hukim. Esta palabra habla de esos preceptos que si usted se pone a analizarlos no tienen ninguna lógica alguna. Incluso los grandes sabios de Israel dicen que estos preceptos son preceptos que no tienen ningún sentido para la mente racional humana. Sin embargo, las leyes conocidas como los mishpatim se consideran leyes de carácter lógico. O sea, si usted mira, si usted lee, por ejemplo, el capítulo 21 del libro de Éxodo, que ahí es donde comienzan incluso la sección se llama Mishpatim, las leyes judiciales, usted va a encontrar que la mayoría de las leyes que están ahí descritas tienen sentido, es de sentido común. Si, si dos personas riñen y uno le causa daño al otro, pues hay que compensar, el juicio hay que tratarlo según la severidad del asunto y hay que compensar según el grado de severidad que se hizo, se adjudicó. Y así por el estilo usted va a encontrar estas leyes judiciales tratando asuntos de la vida social y también de la vida religiosa. Sin embargo, en el caso de los hukim, que son los estatutos, estos preceptos van más allá de la razón humana. Un ejemplo de esto es el precepto de la vaca alazana. Si usted no sabe lo que es la vaca alazana es lo que se conoce como la vaca colorada, y el precepto de la vaca colorada consistía en que se debía sacrificar una vaca completamente colorada, debía quemarse en el fuego, sus cenizas debían mezclarse con aguas puras y debían almacenarse estas cenizas en esta agua pura para entonces purificar toda persona que tuviese contacto con un muerto. La lógica le dice a usted que no es posible que una ceniza de una vaca, de un animal, mezcladas con agua, pueden purificar a una persona. No, no tiene eso ninguna lógica. Sin embargo, eh, esta es la maravilla de los hukim, los estatutos. Son preceptos que no tienen lógica humana, pero, sí, pero para poder, en sí la palabra no es comprenderlo, pero para poder tener algún grado de entendimiento de este precepto, hay que introducir el concepto hebreo de la emuná, que es lo que usted conoce como la fe. En el mundo judío, la palabra fe, la palabra emuná, no es simplemente una creencia a ciega. La creencia a ciega es, o sea, creer algo porque así lo crees, en el mundo de la Biblia, en el mundo judío, eso no tiene cabida. La fe es algo que se puede comprobar, es algo que se puede validar, que se puede afirmar con hechos, con evidencias que así lo demuestra. Y aquí vamos al asunto de los hukim. La lógica le dice a usted que es imposible que una ceniza de una vaca alazana mezcladas en aguas puras, pueden purificar la carne de una persona para acercarse a Dios. Pero ese precepto dado por Dios le da al receptor de ese precepto la confianza de creer que su creador le ha dado un recurso para lidiar con el tema de la impureza que causa la muerte, que es una de las impurezas más grandes con respecto al espacio sagrado. Recuerde que cuando usted lee la Torá, cuando usted lee los 5 libros de Moisés, usted tiene que tener en cuenta específicamente a partir del momento de la narración del éxodo de Israel de Egipto y el establecimiento del tabernáculo, el deseo de Dios moral con el pueblo de Israel. Usted tiene que tener en cuenta el concepto de la Kedushá, el concepto de la santidad, el concepto de los espacios sagrados y lo que esto representa desde la perspectiva de la narración en su sentido literal y lo que eventualmente se va a desarrollar a partir de esa idea. Por consiguiente, cuando usted lee el asunto de la vaca alazana, debe tomar en cuenta que la intención del rociar a esta persona con estas aguas de purificación es hacer que la persona pueda reintegrarse nuevamente al espacio sagrado y tener una relación de cercanía a su Dios. Y esto es bien importante porque entonces entra el asunto de la fe de la persona confiar que esas aguas tienen efectos purificador, y a la misma vez la persona confiando en su creador que le ha dado un remedio para este problema de la impureza que causa la muerte. Y escúchenme bien, amigos, está biológicamente probado que un cuerpo en estado de composición
crea mucha contaminación en el espacio donde se encuentra. Así que el Eterno se había adelantado ya a esto cuando habla del asunto del contacto con la muerte. Y en ese sentido, cuando analizamos los Hukim, desde el sentido racional no tiene ninguna explicación, pero desde el sentido de la fe tiene mucho, mucho sentido. Y ahí es donde entra lo que le estaba mencionando, que en el pensamiento judío la fe no es algo ciego, no es algo irracional, la fe es una forma de pensamiento que se puede evidenciar, que se puede probar. Y pues usted podría decirme, pero es que la ceniza de la vaca colorada no hay ninguna evidencia que sí purifica, pero sí yo le podría responder, es muy cierto lo que usted dice, pero en la persona causa algo que le permite acercarse a Dios y la presencia divina no lo rechaza. Puede integrarse otra vez al espacio de la Kedushá y no hay un rechazo de la presencia divina sobre esa persona. La persona no muere, por así decirlo, en el lenguaje de, de la Biblia. Entonces, asimismo, el precepto de la Shemitah eh, es un estatuto que no tiene sentido alguno, como una persona puede cultivar en el año 6 una gran cantidad de alimentos y este alimento se puede almacenar de tal forma que dure 3 años y no se pudra, no se descomponga. En aquellos tiempos no existían neveras, no existían sellados al vacío, no existían los preservativos que nosotros conocemos hoy, que tanto daño causan. Así que aquí de seguro invita al lector a reflexionar sobre el asunto de la confianza en Dios. Asimismo, tenemos otro estatuto adicional que se conoce como la ley del Yobel, que usted traduce en español como el jubileo. Y esto porque el Yobel es un sonido de shofar que se realizaba, se sonaba el día 50 después de 7 ciclos de Shemitot, o sea, 7 por 7, 49, luego viene el año 50, el comienzo del año 50 y se decretaba la liberación y la condonación de todas las deudas, como una especie de reseteo. Y esto para darle la oportunidad al israelita que vive en la tierra de comenzar de nuevo, de recuperar las propiedades que una vez poseyó y de gozar de su libertad si por alguna razón de deudas o asuntos judiciales esta persona perdía su libertad. Y esto es un acto de justicia del parte del rey que a la misma vez invita a la persona a reflexionar sobre eh, cómo esto parece tener sentido racional, pero no tiene en sí sentido racional, porque como una persona puede regresar otra vez a su origen. Y aquí es donde los grandes sabios de Israel comienzan a profundizar no solamente en la ley desde la perspectiva literal, sino desde la perspectiva de los misterios de Dios. Porque dentro del pueblo de Israel se enseña que la Torá contiene diferentes capas de comprensión. La capa simple, el texto, la narración, él nos habla de una historia que comienza a construirse a partir de la experiencia del Creador con el pueblo que escogió para esa experiencia. A la misma vez reciben una serie de leyes y que están escritas en su orden y luego van a ser estudiadas y analizadas para establecer la forma de vida y el orden adecuado que así el Creador demanda. Pero también este rollo contiene en sí la revelación del corazón del Creador, que una persona que busca más allá de la letra puede descubrir si ha tenido un corazón puro. El rey demanda que el corazón de la persona esté limpia para poder entonces recibir la revelación del corazón del Creador. Y los grandes sabios de Israel han estudiado por muchos años este tema, el tema del Yobel, y han encontrado que este texto que habla de la condonación de deuda cada 50 años, habla mucho más de un ciclo de liberación y de declaración de libertad y perdón de deudas. Habla del ciclo del tiempo cósmico del Creador y la restauración de todas las cosas. Incluso hay un texto muy interesante en la Torá que se encuentra en el capítulo, en el libro de Génesis, con respecto al relato del diluvio, del famoso diluvio universal, del cual se habla en el idioma español, que se conoce en hebreo como el Gran Mobul. Eh, Usted va a encontrar en ese capítulo 6
que el creador, de acuerdo a la narración, le duele haber hecho el ser humano. Y esto porque el ser humano se inclina mucho hacia lo malo, hacia los deseos de la carne. Y él dice que su espíritu no va a luchar más con el ser humano, sino que su tiempo en la tierra serán 120 años. Este número 120 es muy interesante, número uno, porque lo va a conectar a usted con Moisés. Moisés duró 120 años. Moisés murió a los 120 años. Y Moisés es conocido como el profeta sobre quien moró el Espíritu de Dios. Y a través de él, Dios reveló su deseo y su voluntad. Pero no solamente habla de Moisés, sino habla del tiempo de Adán. Esto porque si usted coge 120 y lo multiplica por 50, le va a dar el número 6000, donde de aquí los sabios de Israel deducen que ya desde el principio el Creador había determinado que el tiempo de Adán, o sea, el tiempo del Homo sapiens, el humano que usted ve como usted y yo nos vemos en la tierra, será de 6000 años. Esto no significa, y esto es una de las grandes controversias que existe cuando se trata de reconciliar la ciencia humana con la ciencia bíblica. La palabra ciencia en hebreo es da'at, el conocimiento revelado de Dios. Hay un conflicto en esto porque la, la tradición religiosa o la religión tradicional, específicamente el mundo protestante, se inclina hacia la idea de que el mundo tiene 6000 años solamente porque la Biblia es clara y así lo muestra. Y esto obviamente una interpretación del punto de vista del tiempo que se encuentra la persona en el momento que lo está diciendo. Tal vez una persona hace 2000 años atrás no diría que el mundo tiene 6000 años porque pues, no han alcanzado 2000 años más. Pero sin embargo, cuando vamos a la arqueología, descubrimos que vivimos en un mundo envejecido, un mundo donde existe incluso evidencia de posibles civilizaciones que estuvieron antes, posibles razas o civilizaciones que estuvieron antes que el ser humano que nosotros conocemos hoy. Y esto es chocante porque comienzan los conflictos y la famosa frase de cuando algo no lo entiendo, se lo adjudico al diablo. El diablo nos quiere engañar, los demonios son los que están por ahí engañando a la gente. Esto cuando algo no lo entiendo es la forma natural de reaccionar. Incluso en estos días recientes se ha descubierto o se ha salido a luz pública algo que ya estaba, se había mencionado grandemente, simplemente que el hecho de que el gobierno ahora lo confirme, pues le da un enfoque más, le fortalece más lo que se había convertido en una teoría y las personas que habían tenido la experiencia pues se le ha hecho algo de justicia. Y es el asunto de visitantes de otro sistema solar a nuestro espacio solar, donde algunas personas defendiendo su fe toman la postura de que estos son demonios que están manifestándose en este tiempo y cogen versículos aislados para utilizar esos versículos aislados para validar su pensamiento sin tener en cuenta el contexto del versículo que están citando. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que será como los días de Noé, y en los días de Noé hubo mucha actividad de ángeles caídos y de demonios, y a eso se refería el Señor. No, Yeshua, cuando usted lee ese texto del capítulo 24 de Mateo, Yeshua está hablando de cómo estaba viviendo la humanidad en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca según el orden de Dios. Las personas estaban viviendo como si nada fuera a pasar, todo va a seguir igual, imposible que ocurra un gran diluvio, nos borre a todos, son locuras humanas. Y a eso se refería Yeshua, la gente va a vivir, se va a casar, se va a dar casamiento, la gente va a vivir como si nada fuera a pasar. De ninguna forma Yeshua está haciendo alusión de que iba a regresar la misma actividad de ángeles caídos y todas esas interpretaciones que carecen completamente de contexto, número uno, y número dos, desconocen las ideas y los conceptos que la escritura muestra. Y amigos, quiero aprovechar el minuto que tengo, los tiempos que nos queda aquí en este programa para hablarles de que desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de los textos sagrados que fueron escritos por judíos, la Biblia fue escrita por judíos, y el pensamiento conceptual judío, un demonio no se materializa. Cuando decimos no se materializa, estamos hablando de que esto que usted conoce como demonio, la palabra demonio viene de una palabra griega que se conoce como daimonía, y daimonía es una palabra que simplemente significa espíritu. Incluso
Si algún momento tiene la oportunidad de leer la literatura que rodeaba al pueblo de Israel en el mundo del Segundo Templo, usted va a descubrir algo muy interesante. Los pueblos que rodeaban a Israel decían que el Dios de Israel era un daimón, un espíritu, no un demonio. Eso viene después. El pensamiento, la conceptualización de la palabra demonio que usted tiene hoy nace mucho tiempo después. El concepto detrás de la palabra daimón, que es la palabra griega, es la idea de un espíritu. Los antiguos pensaban que los daimón, en palabra griega, o los shedim en hebreo, eran energías o espíritus bajos, espíritus pertenecientes a esta capa de la creación. Eran seres no físicos, no se podían materializar. Si usted tiene duda de lo que le estoy diciendo, tiene un gran ejemplo en los evangelios. Lea el relato del endemoniado Gadareno. Si los demonios se pueden materializar, ¿por qué estos demonios le van a pedir al Señor Yeshua, déjanos entrar a los cerdos? Eso te dice a ti que ellos son una energía invisible que necesitan un espacio físico para poder ser percibido en este espacio de la creación que en el mundo judío se conoce como Olam Asiá, la realidad del espacio físico. Ellos no tienen la capacidad de hacer esto, a diferencia de los malajim, que con el permiso divino, los malajim, y ahí hay diferentes tipos de malajim. Yo tengo un libro muy bueno traducido al inglés de la profesora Carol Newsom. Es un análisis crítico de los cánticos de los sacrificios de Shabbat, de uno de los rollos encontrados en los rollos del Mar Muerto, donde se hablan de las diferentes estirpes de seres trascendentales que se conocen como Benei Malachim, Benei Elim, Benei Elohim, Malachim Ruach HaKodesh, Malachim Ruach. O sea, y se lo estoy diciendo en hebreo, obviamente no le voy a traducir ahora esto al idioma español porque entonces el tiempo se nos acaba, pero nos está hablando de diferentes estirpes que estos autores conocían. Y todos estos son estirpes que no pertenecen a nuestro espacio físico. Son seres que de otra dimensión, si podemos decirlo así, de otro olam en el hebreo, de otro mundo. Y, y cuando hablamos de otro mundo, no estamos hablando de otro mundo desde la perspectiva del espacio que nos encontramos, sino de la perspectiva de las dimensiones. Incluso, interesantemente, la física cuántica ha descubierto que hay hasta 10 dimensiones descubiertas. O sea, un ejemplo, nosotros vivimos una realidad tridimensional. Algunos hablan de poder penetrar la cuarta dimensión. ¿Qué tal la quinta dimensión? ¿Cómo es la quinta dimensión? Y así se va hablando de los diferentes espacios y sus realidades la percepción de esto que el humano ha ido descubriendo en la medida que va avanzando en las ciencias. Y en este sentido, eh, eh, regresando al tema de lo que está siendo descubierto hoy, no, nosotros pensamos que nosotros vivimos el universo fue creado para nosotros solos y nosotros somos los únicos en este espacio del universo. Si usted va a un rabino judío, usted le pregunta, ¿este universo somos los únicos? El rabino le va a decir, de seguro que no, tiene que haber otras creaciones en otros sistemas solares. Pero a nosotros se nos fue asignado este sistema solar, este pedazo de tierra que llamamos el planeta Tierra, y nos corresponde a nosotros hacer lo que nos fue ordenado hacer en este espacio. Lo que esté pasando en otro lugar del vasto universo no nos corresponde a nosotros envolvernos en ellos, porque a ellos les fue entregado otras órdenes y otras reglas. Y esto es interesante porque te permite ver más allá del el encerramiento de las creencias que no nos permiten a nosotros a analizar con razón lo que estamos viendo. Y por eso es que le decía que decir que estos seres que están apareciendo imágenes de sus artefactos de moverse, según se dice, que son demonios o ángeles caídos, carece completamente de lógica de acuerdo al conocimiento que ha sido revelado al pueblo de Israel. Ahora, regresamos al asunto de los jubileos y le llegaba a este tema porque, pues, estábamos hablando de que cuando miramos el mundo, la creación, hacemos arqueología, descubrimos que hay evidencia de razas que vivieron mucho antes de la raza humana y civilizaciones desarrolladas que dejaron sus huellas en el mundo
Y es bien, bien impactante para nosotros poder digerir esto y aceptarlo desde el punto de vista de la fe que se ha construido sin evidencia. Porque de ninguna forma, amigo que me escucha, el Creador quiso dejarle saber al ser humano que el mundo que usted vive tiene 6.000 años. El Creador lo que quiere decirle en la Torá es que la recreación de este mundo, la restauración de este mundo y ponerlo en un espacio adecuado para que pueda vivir la raza humana es producto de Él, como también los otros hechos son productos de Él. Incluso en un Midrash que poseo en mi biblioteca, hay un capítulo que dice que el Creador, bendito sea, antes de establecer este mundo, había destruido 7 mundos. Y eso es bien interesante, porque nos dice de alguna forma de que el Creador estaba construyendo mundos y destruyendo mundos. Y si usted va al principio del libro de Génesis, usted va a encontrar que la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza la teoría y empiezan las ideas de carácter teológicos sin conocimiento del fundamento de cómo se entendían estos textos. Por ejemplo, si usted tiene una Biblia de Scofield, usted va a leer que la explicación es porque el diablo se le reveló a Dios y hizo una guerra en el cielo y eso destruyó el mundo entero, algo completamente irracional. ¿Qué ángel puede hacerle la guerra a Dios? No tiene sentido, es ilógico, no tiene capacidad alguna desde la perspectiva de la revelación del Creador y lo que nos enseña la Torá. ¿Quién puede revelársele al Creador y salirse con la suya? El humano mismo piensa que puede salirse con la suya y termina siempre doblando las rodillas ante el Creador. Lo que sí, y esto es lo que enseña el pensamiento judío, es que el Creador estaba construyendo y destruyendo mundo hasta que este mundo, él encontró el espacio adecuado para su perfecto plan de crear una raza llamada el Homo sapiens. Esto no significa que el planeta Tierra en el que estamos hoy fue creado hace 6.000 años. Lo que significa esto es que este planeta Tierra, en el estado que se encuentra hoy, o sea, la recreación, tal como los narra la Torá, ocurrió aproximadamente 6.000 años. Pero eso no quita de que antes de los 6.000 años pudo haber habido otro tipo de razas y otras civilizaciones que se habían desarrollado. Y la pregunta que invita al ser humano a hacerse es, ¿por qué entonces el Creador la destruyó? Y la respuesta a esto está en la misma Biblia, cuando usted se pone a analizar, por qué entonces, y esto está en los profetas, Dios ha decretado un día que va a juzgar al mundo y va a destruir a todos los que hacen el mal, todos los que contaminan la tierra, todos los que dañan el ecosistema que Dios ha creado. Y se enseña en la Escritura que el justo permanecerá para siempre en ella. Y esto es interesante porque cuando usted va al libro de Revelación, usted va a encontrar que inmediatamente se acaba el dominio del rey Mesías de la casa de David en Jerusalén al finalizar su reinado milenial, como se conoce en el mundo teológico del cristianismo. Va a comenzar una nueva creación. Como dice el texto, vi cielos nuevos, tierra nueva, no había memoria de lo anterior. Y la palabra nuevo en hebreo no es como usted entiende el concepto nuevo. Para usted algo nuevo es algo que de la nada fue creado o sea, no existía y ahora existe y lo tiene nuevo en sus manos. Pero el pensamiento judío con respecto a lo nuevo gira alrededor de la palabra Hodesh, la palabra Hodesh, que viene de Hadash. Y la palabra Hadash en sí significa algo que se renueva. Por eso es que los sabios de Israel dicen, Dios decretó 6.000 años a Adán para arrepentirse. Y el mundo estará luego 1.000 años destruido. Y luego al finalizar los 1.000 años, Dios recreará su mundo y vivirán todos los justos en él. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si usted va al libro de Revelaciones, el libro de Revelaciones habla de cielos nuevos, tierra nueva, y usted pensaría que este cosmos, como usted lo conoce, este universo, que ya desde la perspectiva lógica no tiene sentido, será destruido y luego Dios va a hacer el universo de nuevo. No,
lo que el creador bendito sea va a hacer es recrear, reconstruir la creación, como dice el libro de Génesis al principio. Así que si usted analiza el final del libro, usted puede entender el principio del libro. Y obviamente, si usted sigue la tradición nazarena de lo que el texto nazareno que usted conoce como Nuevo Testamento, pero en sí son los textos nazarenos. Si usted analiza el final del libro, usted va a encontrar la respuesta al principio del libro. El creador entonces, de alguna forma, limpió su tierra, destruyó lo que estaba construido, porque tal vez los que vivieron una vez en ella se habían desviado del camino y no había ningún justo por la cual el Eterno preservar su creación. Ahí es donde entra la importancia de entender el valor del Mesías y su justicia, porque la justicia del Mesías, la perfección del Mesías, es la que sostiene la creación y hace y hará que ésta continúe para siempre. Le doy gracias al Eterno por este espacio y por todo lo que puedo compartir con ustedes. De seguro son muchos temas y muchas ideas más que encantaría estar discutiendo con ustedes. Pero para eso estoy todos los domingos. Le doy gracias a la familia de PAB por los años que me ha dado y espero continuar estando con ustedes muchos años más para así que en esta media hora yo pueda compartir muchos de los tesoros del Rey que Él me ha permitido encontrar. Le doy gracias a ustedes y los veo la próxima semana con el favor del cielo. Excelente semana. Shalom.